¿Qué onda, familia? Bendiciones, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues sean bienvenidos una vez más a su canal patrocinado por Dios. Y en esta ocasión tenemos un nuevo episodio. Y en esta ocasión nos acompaña mi hermano, mi amigo, mi pastor, porque fue mi pastor, Oscar Marcial. Aplausos, por favor. Tengo que admitirles que se hizo mucho de drogar. Hermano, Dios te bendiga. ¿Qué andamos? Pues preséntate para que te conozcan un poco más, a ver. Bien, pues mi nombre es Oscar Marcial, mejor conocido en los bajos mundos como el pastor Marcial, por el ministerio y por el apellido, ¿no? Entonces tengo 26 años y Dios lo permite en este próximo mes de febrero, ya pocos días, 27. No estamos muy lejanos, No, pues ahí siempre sabemos que somos de la edad. Y actualmente estamos trabajando en la Casa del Padre, ese es el ministerio que pastoreamos. Acá mi brother Uriel, como lo decía, estuvo en los inicios de la congregación también con nosotros. Fueron de mucha bendición, él y su esposa, su familia. Nos han apoyado bastante, nos apoyaron mucho cuando iniciamos allá. Y bueno, cuando llegó el momento tuvieron que salir a hacer su trabajo. Y ahora los vemos haciendo lo que saben hacer y que sabemos que es de bendición y esperamos que sea aún más de bendición. Entonces, en resumen es eso, estamos trabajando pastoreando la congregación. En el ámbito normal, obviamente como todos tenemos 2, 3 trabajos ahí para solventar los gastos, pero más y nuestra vida corre alrededor de la congregación, alrededor del pastoreo, alrededor de salir y ayudar y ver la manera de seguir trabajando las cosas de Dios, como le decimos nosotros, ¿no? Así es, así es. Estuvimos cerca de 1 año, 2 años. Un poquito más, sí. Trabajando ahí, Sí. En la Casa del Padre, un tiempo igual de muchísimo trabajo. Y justamente llegó el momento en el que tuvimos que partir, pero fue para trabajar aún más y para honra y gloria de Dios. Bien. Y lo chido de todo esto es que podemos trabajar, o sea, si tú saliste de tu iglesia y no te hablas con tu pastor, estás mal, o sea, sí se puede. Miren, estamos tomando un cafecito en las tazas de patrocinado por Dios. No es publicidad, pero tenemos tazas, tenemos tazas. Patrocinado por Dios. Patrocíname, Dios mío. No, si quieren adquirir sus tazas, ya sea primer, segundo diseño y tercer diseño, las tenemos ya a la venta disponibles y se acompañan muy bien con un buen cafecito. Claro que ¿Sí? sí. Eso es todo. Claro que sí. Ah, claro, no es publicidad. Bien, pues ya lo decías, tienes 27 años, ya casi. Te falta menos. Menos, un mes. Estás más para acá que para allá, entonces 27, dejémoslo así. Okay. ¿Cómo empezaste en la Casa del Padre? Tengo entendido que la Casa del Padre es un ministerio de ya años, pero ¿cuánto tiempo llevas tú pastoreando en la Casa del Padre? Pues mira, la historia en resumen de la Casa del Padre es una congregación que tiene un aproximado de 12 años de existencia. Okay. Originalmente el pastor fundador de la Casa del Padre es el pastor Juan Contreras Chávez, así se llamaba, falleció ya hace algunos años. Y a mí me tocó conocerlo en la última etapa de su vida, 4 años, los últimos 4 años de su vida. Él lamentablemente enfermó, adquirió diabetes y de la diabetes empezó a comerse su ser hasta que perdió la vista, se vieron afectados sus riñones, empezó a hincharse, ¿no? A retener muchos líquidos y falleció. Falleció bien, falleció haciendo lo que él amaba hacer, sirviendo a Dios, trabajando en la congregación. Y esos 4 años que yo lo conocí, me compartió los años que él tenía trabajando y vertió todo ese amor, toda esa enseñanza, todas esas vivencias, las caídas y las levantadas que él tuvo para poder ayudarme un poco más. Y él me decía, yo creo en lo que Dios va a hacer. Entonces, él fallece y nos quedamos apoyando a la Casa del Padre. Y unos cuantos años después, 3 años para ser exactos, después de que él fallece 3 años, Dios nos da palabra y nos llama a servir la Casa del Padre. Lo más espectacular es que en aquel tiempo no estábamos pensando en eso. Cuando yo estaba niño, sí planeaba.
Ahorita podemos platicar de eso, Sí, pero, sí, sí, sí. pero en No te resumen, ¿no? adelantes, no te adelantes. En resumen, sí planeaba, siempre sencillamente, cuando Dios me llama a esto, ahí yo ya no estaba planeando nada. La verdad es que yo ya no estaba planeando nada y trabajamos ahora con la Casa del Padre y si Dios lo permite este año, en marzo, el domingo 3 de marzo exactamente, cumplimos 5 años de la Casa del Padre ya acá donde estamos trabajando. Sí. Entonces, es una gran bendición, no lo esperábamos, pero sobre todo no el tiempo, sino que estamos llegando a los 5 años y estamos llegando bien. La verdad es que hemos sido bendecidos, hemos sido patrocinados por Dios, Sí. definitivamente, y Él ha patrocinado muchas cosas de las que hemos hecho, todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, es una bendición y por eso es que de ahí estamos hoy en la Casa del Padre. Tenía más tiempo, nosotros lo que hicimos fue hacer un año cero, porque yo cuando recibo la Casa del Padre, no es que fuera bueno o malo, simplemente estaba pasando un tiempo complicado. Ya no había nadie, ya éramos un grupo muy pequeñito, no éramos ni una célula. Entonces, cuando llega el momento y Dios me llama, yo les digo, voy a empezar desde cero. Yo no me voy a quedar aquí, no voy a seguir con esto, me voy a ir a otro lugar y voy a empezarlo desde cero. Cuando el pastor que se queda, que fue el pastor Octavio Ortega, cuñado del pastor original, dice, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti, Oscar, y todo se acomoda. Pues ahora cuando yo recibo la Casa del Padre, digo, yo voy a empezar año cero. Nos vamos a ir a otro lugar y vamos a empezar desde abajo. Y así lo hicimos. Llegamos actualmente donde estamos, aquí en Ocalpan, y empezamos desde cero. Y ahora Dios nos ha respaldado durante estos 5 años que llevamos. Lo chistoso y lo raro, bueno, lo chistoso es que exactamente los 5 años que ellos van a cumplir son los mismos 5 años que mi esposa y yo vamos a cumplir de casados. Les voy a decir por qué. Cuando ustedes hacen su primer servicio, que abren la iglesia, fue un día sábado, ¿verdad? ¿Domingo? No, fue Sí, sábado. no, domingo. Yo me casé en sábado. Domingo 3, por eso te Ah, sí, sí, porque yo me casé el 2 de marzo, Sí. Ustedes abrieron el 3, domingo 3. No me invitaban ese tiempo a su boda. No, todavía no nos conocíamos, o sea, chéquense esto. O sea, sí sabía de ti. Te perdono porque Sí. Ahí estamos, o sea, no, pero para que vean la historia, cómo fue chistosa y cómo fue Dios que acomodó las cosas. Claro. Mi hermano Jaciel empezó a asistir, pero te estaba echando la mano con la batería. Sí. Lo invitaste para que tocara el día domingo en la batería. Sí. Pero pues yo me casé el 2, el día sábado. Entonces el día 3 era el recalentado y tenía invitados. Y mi hermano sí me dijo, vamos. Pero ya teníamos invitados en la casa para terminarnos lo de la boda, la comida. Entonces no asistimos, pero mi hermano sí. Y es cuando mi hermano empieza a asistir. Empiezo a escuchar de Oscar esto, Oscar lo otro. Y tiempo después... yo ya se los he contado a algunos, Okay. a ti no te lo conté, pero yo empecé a asistir a la Casa del Padre porque mis papás, mis hermanos estaban, vamos, y es parte del testimonio. Y yo le dije a Ara, a mi esposa, le digo, pues vamos para que ya dejen de fregar mis papás. Y empezamos a asistir a las fuerzas, por así decirlo, a la Casa del Padre. Pero empezamos a trabajar. Y después nomás se quedaron ellos en la Casa del Padre. Y ya después trabajamos nosotros. No, pero lo chistoso es que los 5 años que ustedes van a cumplir son los 5 años que nosotros vamos a cumplir, mi esposa y yo de casados. Entonces, Dios acomoda las cosas y tiempo después empezamos a servir. Y ya empezamos de lleno el próximo aniversario, cuando fue el primer año. Sí. No sé si te acuerdas. Entonces... eso es lo chistoso porque el tiempo que lleva la Casa del Padre es el tiempo que llevamos mi esposa y yo. Sí. Ahí está para la anécdota. Pero antes de llegar o profundizar un poco más a lo que es la Casa del Padre, cuánto tiempo llevan, cómo lo manejan, vamos a retrasarnos un poco más en el tiempo y quiero que nos comentes, acababas de decir que desde pequeño tú tenías la idea, la inquietud. Sí. Dios te lo había puesto. Sí. Cuando empiezas a servir, te olvidaste de eso. Vamos a pasarnos años en el tiempo y cuéntanos un poco de tu adolescencia, tu niñez. Ok. Hoy justamente me tocó ir a una reunión, a un evento. Que no me invitó. Y no tenía tiempo. Déjenles digo. No estuvo bueno.
En exclusiva. Oscar Marcial. No tengo que decir, porque no se sienta mal. Ahora estuvo buenísimo. No, pues para que El vean el punto- invitado que van a traer. El punto es que hoy que me tocó estar por allá, lo comparto, toco el tema porque me senté y estaba al lado una hermana ya mayor, jovial, fuerte, pero ya mayor. Y hice plática con ella, y justo ella me tocó esos temas que ahorita me estás preguntando, por eso me da curiosidad. El punto es que lo mismo que le platiqué a ella en ese sentido, se los voy a platicar acá para la audiencia de Patrocinados por Dios. Yo tenía 10 años, la primera vez que Dios habló a mi vida a través de algún hermano, un predicador, un evangelista. Mi familia conoce de la palabra de Dios pocos años antes de que yo naciera. Pocos años antes, ellos empiezan a escuchar que hay un Dios, empiezan a escuchar de la palabra. Ellos no conocían acerca de la palabra de Dios o tener una relación tal cual con Dios. Entonces, cuando yo llego a la familia, ya ellos conocen un poquito y me empiezan a llevar a mí desde pequeño a la congregación. Yo crezco en ese ambiente, disfrutaba estar ahí. Me acuerdo muy bien, ellos se acuerdan, son historias que a la fecha ellos cuentan como en cualquier familia. La abuelita, la mamá, no, es que cuando estabas chiquito y mi niña y mi niño, son historias comunes, ¿no? Entonces, en mi casa igual, en mi casa son las mismas historias es que cuando él estaba pequeño lo llevábamos al templo y ya cuando yo lo buscaba ya se me había escapado y ya estaba hasta el frente con los hermanos y estaba orando con los hermanos, ¿no? O se pasaba ahí en acá con los hermanos. Me acuerdo que cuando estaba pequeñito, tenía unos 4 años más o menos, 4 o 5 años, era muy común en la congregación donde yo asistí, donde yo crecí de pequeño, que hacían un llamado cada 8 días, por si había alguna persona nueva y quería conocer más de Dios, decían, pase enfrente, queremos orar por usted, que conozca a Cristo, Dios quiere hacer algo con usted. Y entonces, yo me acuerdo que teniendo esa edad, yo cada 8 días decía, yo quiero pasar a recibir a Cristo en mi corazón. Y yo pasaba cada 8 días y hacía la oración y todo. Mi abuelita ya como por ahí de la tercera, cuarta vez me dice, no, hijo, tú ya no tienes que pasar, tú ya conoces, o ya has recibido a Cristo, ¿no? No, yo quiero pasar. Y yo pasaba cada que hacían una invitación, durante mucho tiempo lo hice. Fui creciendo en la congregación y a lo mejor no profundizamos porque sería mucho el tiempo que tomaríamos, pero vengo de una familia deshecha en mi infancia. Vengo de una familia que lamentablemente pues, no estuvo bien, mis padres no se llevaron bien en su momento y teniendo sus diferencias, estaban juntos y luego no estaban juntos y luego estaban juntos, no estaban juntos. Con el pasar de los años, mi papá lamentablemente cuando pareciera que quería arreglar las cosas, yo tenía en ese entonces como 9 años, en uno de sus regresos viene y quieren arreglar las cosas, pero pues las decisiones, las cosas, las amistades, las personas con las que mi papá se había reunido, se había juntado en los últimos años no fueron las mejores y mi papá va a dar a prisión, al Reclusorio Oriente, aquí en Ciudad de México. Entonces él va a dar al Reclusorio Oriente y mi mamá y yo nos quedamos solos una vez más, entre comillas. Bien, en ese tiempo mi mamá rentaba un pequeño departamento, ahí vivíamos en esa pequeña vecindad y mis abuelos toman la decisión de decirle, oye, vente con nosotros, porque pues ni modo que va a estar sola con el niño, ya no va a estar su papá, ahora sí va a estar un tiempo allá, vente a vivir con nosotros. No, pues que sí. Entonces ellos acababan de adquirir un terreno por estos rumbos y nos dicen, pues vénganse al terreno así como está, es un cuartito, pero pues ya para que no pagues renta, hija, para que te ahorres esos gastos, vénganse. Y nos venimos a vivir, ellos nos abrieron las puertas de su casa, de su primer casa que estaban comprando aquí. Y entonces llegamos a este lugar y nos empezamos a congregar en otro templo, porque pues ya habíamos cambiado de zona. Y en ese lugar donde llegamos, un año después, yo tenía 10 años, cuando a mi mamá se le presentan algunos problemas de salud. Y en resumen, ya cuando ella va a hacerse unos estudios, ya detectan muy tarde un problema en los riñones, el cual ya era un problema crónico degenerativo. Y ya empieza un proceso muy difícil en cuanto a eso. Para los que han vivido un proceso similar o la gente que conoce del tema, pues tuvo que pasar por diálisis manual, diálisis de máquina, quisieron que llegara alguna vez a hemodiálisis, pero no fue así.
Y gracias a Dios, hoy, hablando de los testimonios y de cómo Dios patrocina muchas cosas, mi mamá tiene un trasplante de riñón. Mi mamá, después de algunos años de mucho batallar, de muchas situaciones, logró tener un trasplante. En ese proceso, donde el pequeño Oscarín, de 9 años, se queda sin su papá, que va a dar a prisión, y su mamá empieza a estar enferma y a estar en hospitales, y este pequeño, así como ves esta taza hoy, se queda solo y desprotegido, encuentra refugio en Dios. Y entonces a los 10 años, estando en una reunión, invitaron a un predicador a visitar la congregación donde asistíamos. Y en esa congregación, cuando llegó ese predicador, después de dar su mensaje, empieza a orar y dice, ahora venga, vamos a orar. Entonces pasamos al frente y yo pasé corriendo al frente. Y me acuerdo que estaba yo así aplastado frente al escenario, estaba yo ahí, a los 10 años, los hermanos atrás, todos ahí acercándose. Y a esa edad, él está orando por la gente y de repente me ve y me toca y empieza a orar y me dice, así te dice el Señor, porque yo te doy don de palabra, tú vas a poder predicar, yo te voy a usar, vas a ser pastor, Y me empieza a dar palabra a los 10 años. Yo no sabía qué significaba eso, pero cuando él habló y dijo todo eso, me quedé impactado y yo dije, wow, ¿qué es todo esto? Ahora, deben saber que yo crecí en una generación donde ya existían niños que predicaban y existían jóvenes haciendo algunas cosas, que era algo muy novedoso. Y entonces yo decía, pues a lo mejor Dios me quiere usar de una manera así, ¿no? Entonces yo le creí a Dios cuando Él me dijo eso y lo tomé para mí. Y tiempo después hicieron una invitación en la misma congregación para ver si alguien quería aprender un poquito más, y en este caso de música. Y yo fui de los primeros que dijo, claro que sí, yo quiero ir a la música. Entonces empecé a estudiar música, ya tenía por ahí unos 10 años y medio, 11 años. Empecé a estudiar la música, gracias a Dios ponen las personas adecuadas. Aprendimos primero batería y empezamos a estar ahí activos en eso. Y poco tiempo después, por alguna razón, cosas que obviamente nosotros no sabíamos en ese tiempo, la congregación sufre una partida, una división. Se deshace la congregación. Entonces, algunos de los que estaban en ese lugar dicen, ¿saben qué? Nosotros conocemos otro lugar y ahora vámonos todos para allá. Y la iglesia dice, pues vámonos todos para allá. Y ahora vamos a dar esa nueva congregación. Y en esa nueva congregación ya me establecen para tocar la batería. Bueno, es que él toca, pues que él toque. Ahora vamos para la batería. Tenía 11 años cuando empecé a tocar ya formalmente la batería en una iglesia como ministerio. Y en un nuevo evento, en un nuevo llamado, Dios vuelve a hablar. Y llega otro hermano, que en este caso era un profeta. Y este profeta invitado dice, así dice el Señor, porque yo te he llamado a predicar, porque vas a pastorear, porque te he dado dones. Y es la segunda vez que alguien me dice lo mismo, pero sin conocer al anterior, ¿no? Predicadores diferentes de otros lugares. Y ahí me llamó más la atención. Es por eso que les digo que cuando tenía esa edad y escuchando esas palabras, yo decía, no, pues Dios va a hacer algo y con un niño. Y yo estaba emocionado y feliz, agradecido también y sorprendido de cómo es que Dios podía hacer eso, ¿no? Resulta que estando en ese lugar, lo mismo, lamentablemente no estuvieron bien las cosas. La congregación no duró mucho tiempo, los hermanos no duraron mucho tiempo y empezaron a salir. Y otra vez con otro pastor problemas y empiezan a salir. Pero esta vez yo ya estaba en la batería, yo estaba sirviendo. Y mi familia sale de esa congregación y yo decido no salir. A los 11 años y medio yo decido quedarme en una congregación. A pesar de que mi familia había salido. Mi familia tuvo sus diferencias, tuvo molestias, tuvo incomodidades, cosas que habrían pasado en aquel tiempo. Y ellos salen y yo les dije, ¿saben qué? Yo no, yo me quedo. Yo estoy ministrando, yo estoy tocando, yo me quedo. Y me quedé en la congregación. Y aproximadamente medio año después, a ellos los invitan a escuchar un estudio. Oigan, vénganse, así como tipo célula, una pequeña reunión en casa. Vénganse, vamos a tomar un estudio de la Biblia. Ellos fueron. Como decías tú, llegaron a la casa y empezaron a decir, es que tal pastor, y es que tal pastor, y es que tienes que ir, y vamos a ir allá. Y yo, no, es que no empalma, porque yo tengo acá reuniones, si no me recuerdo, eran martes, jueves,
sábados de ensayo y el domingo en la reunión principal. Entonces el martes yo tenía que ir a la oración, el jueves a la reunión de entre semana, el sábado al ensayo y el domingo a la reunión general. Y te hablo de aquel tiempo donde la luz no era lo más solicitado aquí, o no era lo que más abundaba en estas colonias. Y a los 11 añitos, yo me colgaba una mochilita, salía de tu casa y me iba caminando a la congregación de las 6:30, justo cuando empezaba a oscurecer. Y me iba caminando a una distancia de 20 minutos más o menos, 25 minutos caminando, solo. Vámonos. Para los que conocen el rumbo, nosotros estamos trabajando en la casa del Padre. Ahora es Lomas de los Remedios, pero es en La Chacona. Y es exactamente a 2 calles de la base, de las bases de micros, de combis, taxis, de ahí de las Huertas Chacona. Bueno, de ahí a la base de Huertas Mercado estaba la congregación. Entonces yo tenía que ir caminando y me iba solito. Y mi familia decía, hijo, no vayas, es tarde. Los días que llovía, no vayas, hijo, está lloviendo, no vayas con esos climas. Yo me colgaba mi mochila y les decía, yo no sé ustedes si quieren ir, no quieren ir, yo me voy. Y a los 11 añitos agarraba mi mochila y me iba a la congregación. Y cuando ellos empiezan a asistir a este lugar, me invitan. Hijo, es que tienes que ir, tienes que escuchar. No puedo, porque yo voy allá. Por alguna razón cambian sus horarios y ahora ellos lo hacen miércoles y viernes. Y me dicen, ya no te empalma, así que tienes que ir. Tienes que ir, ¿no? Y tienes que ir. Y me llevan. En ese tiempo yo acababa de entrar a secundaria. Y entonces saliendo de la escuela, vámonos para la reunión acá entre semana y a escuchar palabra. Te puedo decir que la primera vez que escuché al pastor Juan Contreras, teniendo 12 años, me impactó la vida. Me impactó, nunca había escuchado a un pastor hablar así. Nunca antes me había tocado escuchar y percibir una palabra diferente a lo que yo estaba acostumbrado durante años en las congregaciones donde crecí. Y él traía algo muy diferente. Hablaba de una manera diferente. Entonces me impactó mucho cómo habló él. Y no se me olvida porque yo creo que apenas tenía unas 3, 4 reuniones que yo había ido con ellos. Cuando él me dice, Oscar, Dios tiene algo contigo. Dios tiene algo contigo y yo te voy a preparar, me dijo. Tú tienes algo, Oscar, y Dios tiene algo contigo y yo te voy a preparar. Y me impactó cuando él me lo dijo, ¿no? 3 personas que no se conocen y me vuelve a repetir algo de Dios te está llamando. Me impactó, me volvió a tocar el corazón. Yo seguí en mi congregación donde estaba en aquel tiempo. Y me acuerdo que pasó otro mes más o menos. Y en una reunión que tuvimos ahí con ellos, en aquel tiempo el Oscarín de 12 años, que hablaba sin temor, a la fecha lo hago, pero que hablaba sin pensar, se le acerca a ese pastor, al pastor Juan Contreras, y le dice, oiga, usted me dijo que me iba a enseñar, y no me ha enseñado nada. Como niño, ¿no? Entonces, le digo, y no me ha enseñado nada. Y entonces me dice, Oscar, no es lícito dar el alimento de los hijos a los perrillos. Si tú quieres comer, siéntate a la mesa, vuélvete un hijo. O sea, participa en esta congregación. Si no puedes seguir donde has estado o donde trabajas, está bien, sigue adelante. Pero si tú quieres comer, vas a tener que sentarte a la mesa. Y me acuerdo que cuando él me dio esa palabra, para muchos, y es más, no para muchos, esa misma noche que tuvimos esa plática, habían invitados, y una chica que estaba ahí de invitada, o señora, pero era joven, lo interrumpió y le dijo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que toda la gente vale la pena. Y eso porque él dijo, cuando él me dice eso de que no es lícito, me dice, porque te voy a decir algo, no todos valen la pena, me dijo. Así, directo. Entonces la que estaba ahí al lado dijo, yo no estoy de acuerdo. Toda la gente vale la pena. Y le dijo, no todos valen la pena. ¿Te imaginas? Mi pastor era así, o sea, el pastor Juan Contreras era muy sin filtro y decía lo que tenía y te explicaba por qué. Entonces, siendo un hombre de letras, él decía eso, y me acuerdo que aquella mujer se queda sorprendida, molesta. Nunca la vi después. Pero yo personalmente, aunque no toco mucho esos temas, y no lo hago no porque no quiera o sean difíciles ya, son temas que pasaron. No lo hago porque no quiero herir la susceptibilidad de algunas personas que son creyentes, que tienen algunas ideas, y por otra parte, no siento que sume mucho a lo que estamos haciendo, ¿no? No es como que si yo lo digo, le va a cambiar la vida. O sea, la verdad es que no, son detalles mínimos. El punto es que yo había sido muy lastimado
a mis 12 años de edad. Yo ya había sido rechazado en las congregaciones, ya había sido mal mirado, el crecer sin papá, el crecer con una mamá enferma, y el que la gente te vea solo, caminando por las calles, yendo a la escuela y viceversa, pues la verdad es que no es algo que algunos no desaprovechen. Entonces, pues bullying o molestias o en la congregación, pues ¿quién lo va a defender? Es triste porque no debería suceder, pero en algunas congregaciones, y en este caso a mí me tocó vivir en algunos lugares donde, pues ¿quién va a decir algo por él, no? Entonces era muy fácil querer manipular a un pequeñito en aquel entonces, y eso hizo que yo tuviera pues otras ideas, otro carácter. Entonces cuando a mí él me dice eso, cuando el pastor Juan me dice eso, no me lastimó, no me sentí mal. Ay, me estaba diciendo cosas. No me sentí mal, amigo. La verdad es que sí. fue como de, wow, qué palabras me acaba de decir este hombre. Y en ese momento lo miré a los ojos y le dije, entonces yo quiero ser hijo. Y agarré, salí. El próximo domingo fui a la congregación donde estaba. Les di las gracias a los 12 años, al pastor de aquel entonces, que algún día lo platicaremos con más calma. Ya quería sacarme. A los 12 años ese pastor decía, ya, saca a ese niño. Entonces, las cosas se empalmaron perfectamente. Yo me di el gusto como muchos de decir, usted no me corre, yo me voy. Yo ya sé que lo que sigue es eso, usted me quiere correr. Yo me voy por mis propios medios y le di las gracias al pastor y a los hermanos y me salí y me congregué en la casa del Padre, a donde ahora me toca pastorear, gracias a Dios. Entonces, llego con el pastor Juan ahora a la casa del Padre. No era la casa del Padre, era una célula, y a los pocos meses se transforma y se inaugura en enero 2011, si no mal recuerdo, en la casa del Padre, en lo que es la casa del Padre. Entonces me toca inaugurar con él la casa del Padre, fundamos la casa del Padre, me preparó, enseñó, estar horas y horas a la mesa, comer, cenar, desayunar, quedarme semanas enteras con ellos, a aprender palabra, y él vuelve a hablar conmigo a mis 15 años, años después. A los 15 años él ora por mí y me dice, Dios te dice esto, y fuiste llamado, y eres escogido para el ministerio, y para pastorear, y me da las mismas palabras, 3 veces las mismas palabras, diferentes líderes. Entonces, en aquellos tiempos, el Oscar de aquellos años anhelaba muchas cosas, porque escuchaba la palabra y lo que la gente decía. Entonces, no, Señor, yo te quiero servir y dime a dónde, y yo quiero hacer, y tenía muchos sueños, muchas ideas, y me quería comer el mundo en ese momento, de ya estoy listo, suéltenme, ¿no? Y me acuerdo que él era ese freno, él era el que decía, sí, pero todavía no, tranquilo, esto lleva tiempo, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Y él me iba soltando, por eso es que en aquellos años yo sentía que estaba listo. Veías a un jovencito de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, lo veías orando por los hermanos. Me nacía el estar en una reunión y ¿quiere que ore por usted? ¿Puedo orar por usted? Y la gente me veía, o sea, un niño diciendo, ¿puedo orar por usted? Decían, sí, mi niño, claro que sí. Sí, mi niño, sí, llora por mí, ¿no? Y ahí estaba yo orando. Algunos de los hermanos que se congregan con nosotros hoy me conocieron en la niñez. Algunas personas que están en la casa del Padre, mi familia principalmente, y de ahí hermanos que me conocieron en la niñez. Y que algunos de ellos se acuerdan de eso. Hace poquito me estaba comentando una hermana que está con nosotros, ya mayor, que ella me conoce de esos tiempos, y me dice, yo no me puedo olvidar de la primera vez que lo conocí, pastor, porque usted era un niño, y usted se acercó a nosotros y nos dijo, ¿puedo orar por ustedes? Y usted era un niño, y a mí se me hizo lo más lindo del mundo, me dio mucha ternura, diciendo, yo le dije que sí, y nunca se me va a olvidar que usted se acercó y usted nos dijo que se podía orar, y yo me quedé con esa imagen, dice, y ahora lo veo y me quedo impactada, dice, pero yo me acuerdo de esa imagen nunca se me va a borrar, dice la hermana, de un niño que vino y me dijo, ¿puedo orar por usted? Entonces, yo veía las maravillas que Dios hacía. A mi corta edad, dentro de las cosas que Dios había hablado, Él decía que daba dones y que daba talentos y que nos dotaba, ¿no? de esa bendición, de esa unción. Y nunca se me va a olvidar que tenía unos 12 años y fracción más o menos, poco antes de llegar a la casa del Padre. Y me regreso a esto porque me invitaron a una congregación de visita con una familia, hermanos. Fuimos a una congregación. No lo recuerdo, amigo. No recuerdo por qué, pero me acuerdo a partir del momento en el que yo ya tenía el micrófono en la mano.
a esa edad, en una congregación que no nos conocía. No me acuerdo cómo estuvo la propuesta, no me acuerdo si preguntaron si alguien quería orar o tenía dones. El punto es que este niño envalentonado a los 12 años levantó la mano y dijo: yo, pasa hermanito, ora por los hermanos. Y me dieron el micrófono a los 12 años. No me acuerdo qué oré. No creo que haya sido una oración muy elaborada. El punto es que comencé a orar y empecé a ordenar las cosas a esa edad. Y les dije: primero vamos a orar por los niños. Y que pasen los niños. Ordenando yo las cosas a los 12 años. Que pasen los niños. Y vamos a orar por los niños. Y empezamos a orar. Y ahora vamos a orar por los adultos. Y si alguien está enfermo, vamos a orar. Yo estaba diciendo esas cosas. Total, pareciera una reunión normal. Oramos, terminó. Se acabó eso. Y me acuerdo que en esa temporada mi mamá estaba muy mal. Y durante algunas temporadas se las tenía que pasar en el hospital. Y yo no veía a mi madre. Y cuando yo la tenía en casa, estaba acostada en la cama y no podía hacer nada. Estaba muy mal de salud. Hubo un tiempo en el que estuve, obviamente, muy distraído, triste. Me golpeaba la situación en aquel tiempo. Y mi refugio era la congregación. Mi refugio era la música. Mi refugio era Dios. Todo lo que estaba sucediendo en aquel momento me pegaba en el interior. Entonces, me acuerdo que pasaron unas semanas y yo estaba así, estaba triste, estaba sin ánimo, me sentía mal. Y me encontré una hermana que estuvo esa noche en esa congregación y que estuvo en ese día de oración. Y me dice: hermanito, yo te andaba buscando, no te he visto, ¿cómo estás? Y yo: bien. ¿Y cómo has estado, manito? Oye, yo te tengo que decir algo porque primero me pidieron que te lo hiciera llegar y no me puedo quedar callada, ¿no? Y yo: sí, está bien. Y me dice: hermano, ¿te acuerdas que fuiste allá y que terminaste orando? Y yo: sí. Bueno, esa noche invitamos una hermana, una señora que le diagnosticaron cáncer. Y la llevamos para que escuchara palabra y para que oraran por ella y que recibiera a Cristo en su corazón, porque iba a empezar un proceso difícil y queríamos que conociera de Dios. Pues ella te manda a saludar y dice que muchas gracias y que está muy agradecida con Dios. Y yo: ¿qué más, no? Y me dice: porque fue a sus estudios, fue a su consulta, fue a revisar sus nuevos estudios y no tiene nada. Y está agradecida. Dios la sanó del cáncer. Dios la curó de cáncer. Y yo me quedé así, ¿no? Entonces, cosas como esas me hacían anhelar servir y decir: Señor, estoy listo, Padre, suéltame que ya estoy listo, ¿no? Mi pastor era el que se encargaba de poner los pies en la tierra. Entonces, cuando conozco al pastor Juan y él se encarga de ser mi tutor, ya, a ver, tranquilo, todavía no. Vamos a hacer esto, vamos a aprender, Y con su ejemplo, todo era con su ejemplo. Era un hombre de oración, era un hombre, los tiempos que me quedé en casa de ellos, de su familia, del pastor, a las 2, 3 de la mañana: Oscar, levántate, vamos a orar. Ah, sí, 13 años, 14 años ahí, sí. Y ahora, todas las noches, era un hombre de oración. Todas las madrugadas se levantaba y su oración siempre era: Padre, aquí está Juanito. Esa era su oración en intimidad: Padre, aquí está Juanito, tu pequeño. Él siempre se presentaba como un niño. Aquí está tu pequeño, Señor. Y empezaba a orar y a platicar. En otras madrugadas tomaba su guitarra y empezaba a cantar y decía: Señor, te quiero cantar esta canción. Y le cantaba. Y él me predicaba con su ejemplo y además me instruía. Entonces crecí en la casa del Padre y crecí con esos anhelos. Me acuerdo que yo era de los que daba para adelante. Entonces yo le decía: pastor, yo quiero aprender a dirigir la alabanza. ¿Quieres aprender a dirigir, Oscar? Sí. Pues diriges dentro de 8 días. Y yo: ¿qué? Tenía 15 años la primera vez que le dije eso y me dijo: pues diriges dentro de 8 días. Y yo: no me refería a eso. O sea, sí, pero no, yo pensé que se va a sentar conmigo, me va a explicar y él me dice: diriges dentro de 8 días.
Yo, bueno, en ese tiempo comenzaba a tocar el teclado. Entonces yo quería tocar el teclado. Y había un hermano que acabábamos como que de animarlo a tocar la batería, porque él ya tocaba. Lo acabamos de animar. Entonces tú me acompañas en la batería, hermano, y yo en el teclado. Me acuerdo que comencé con la dirección. En aquellos tiempos, el joven Oscar, y sin nada de preparación o sin tacto, y sobre todo por las situaciones que había vivido y las congregaciones donde había estado, y más la formación que yo tenía antes de la casa del Padre, era un Oscar que creía que el ministerio se trataba de imponer, de que la autoridad era impuesta, y de que tú vas a hacer esto porque yo lo digo, y porque a mí Dios me ha llamado y tienes que hacerlo de esta manera. Entonces a los 15 años yo trataba mal a los que estaban ahí a mi alrededor. Era un joven un joven sin respeto. No tenía miedo a nada, y las cosas las hacía como van, no las pensaba. Total que en aquella primera aparición las cosas no salieron como yo quisiera, y él me decía, ahora sí, a ver, la dirección es así, vas a hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a trabajar en esto. Pasa el tiempo y le digo, pastor, quiero aprender a predicar. ¿Quieres predicar, Oscar? Sí, predicas dentro de 8 días. Sí. Y otra vez vas. Y yo, ay, Señor. Y lo mismo, nunca se me va a olvidar mi primera predicación, y yo siempre se lo cuento a todos. No se me puede olvidar mi primera predicación. Mi primera predicación fue un inicio y una apertura donde yo escuchaba a los predicadores, ¿no? Hermanos, vamos a la epístola, ¿no? Vamos a las cartas, vamos a... Entonces yo los oía y yo decía, wow, qué bien suena eso. Y hermano, porque en el Evangelio según San Juan, así que vamos y abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, ¿no? Entonces yo oía cosas como esas, y que los libros proféticos, históricos, los libros de sabiduría, ¿no? Los sapienciales, y así, ¿no? Las cartas paulinas, y yo... No sabía que Paulina había escrito cartas, pero está increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces en aquel tiempo yo escuchaba, yo copiaba lo que escuchaba. La primera vez que me toca predicar, yo ya había estado frente a hermanos antes. Yo tengo imágenes desde los 9, 8 años, 9, 10 años, siendo invitado a células por hermanos que me conocían en aquel tiempo, que me decían, hermano, danos un mensaje. A esa edad. No sé si yo lo pedí, no sé dónde nació. El punto es que ahí estaba yo en esas casas. Mi familia es testigo de eso, porque iban por mí, iban a mi casa y decían, venimos por Oscar. Y órale, se llevaban a Oscar a la célula, y venían a dejar a Oscar en la noche. Me llevaba mi Biblia, mi cuaderno. Yo escuchaba predicar a los pastores entre semana, o a los pastores de aquel tiempo, y anotaba sus prédicas a los 10 años. Y cuando iba a la célula, predicaba sus prédicas de los pastores. Así es como yo le hacía en ese tiempo. Entonces, yo ya tenía antecedentes, pero si tú hubieras escuchado predicar a mi pastor, nunca habrías querido exponer frente a él. Es de esos líderes que verdaderamente imponen, saben lo que dicen, y cuando tú eres joven, no que no puedas, pero cuando eres joven, no tienes la enseñanza ni te has preparado para eso, definitivamente da miedo. Entonces yo me puse nervioso aquella primera vez, y no se me olvida que esa primera vez voy a dar mi mensaje, ¿no? Y comienzo diciendo, hermanos, abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de los Romanos, capítulo tal, versículo tal, ¿no? Algunos ya habrán entendido el chiste, los que no lo han entendido, ahí googleen un poquito, métanse a su Biblia un poquito más. Pero el punto es que, aunque no es incorrecto en el sentido estricto de la palabra, normalmente se le dice evangelios a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que hablan acerca de Jesús. A partir de Hechos en adelante, ya tienen otros nombres, son epístolas o tienen sus separaciones. Pero los evangelios, según la enseñanza, son los primeros 4. Entonces yo dije, vámonos a Romanos, ¿no? Que el evangelio de los romanos no tenía nada que ver, no era la manera correcta de decirlo. Y hice un desastre. Yo subí y bajaba un texto, otro texto. Cuando terminamos la vergüenza, me dice, ahora sí te voy a sentar a la mesa. A ver. ¿En frente de todos? No, en privado, no, ya pasó todo eso, y ahora sí me dice, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Siempre todo era en su casa. Ahora sí vamos a la casa, vamos a comer, Oscar, siempre. ¿Ya comimos? Perfecto, ahora sí saca tu cuaderno. Ahora te voy a enseñar a predicar.
La palabra se saca así, es esto, tienes que aprender, tienes que... Y me daba todo lo estructural y también me llevaba a la parte más importante, ¿no? Pero tienes que orarlo y tienes que buscar y de ahí va a salir el mensaje. Entonces, eso es lo que hacía que en ese entonces tuviera tanta pasión como para decir, yo ya estoy listo, Señor. Cuando esa pasión se apagó fue por dos cosas. Primero fue porque falleció mi pastor, mi maestro, mi amigo, mi segundo padre, definitivamente. Para mí él lo fue todo, porque él estuvo en una etapa donde yo no tenía a mi padre. Y no que estuviera lejos, pero estaba en prisión. Y era una etapa muy difícil ver a tu padre en prisión. Tuve la oportunidad de ir a verlo. Y luego, tiempo después, mis padres tuvieron otras situaciones. Y nuevamente, dentro de prisión, se separan. Entonces, durante algunos años yo dejo de ver a mi padre. Aproximadamente de los 15 en adelante dejo de ver a mi padre. Y entonces eran tiempos difíciles, eran tiempos duros. Bueno, resulta que llega el momento en el que mi pastor ya se enferma y fallece. Y eso fue un golpe durísimo para mí, como no tienes una idea. Golpe durísimo. ¿Y ahora qué sigue, no? Pero en aquel entonces no hubo tiempo de llorar porque los que estaban alrededor, él era un hombre que hacía amigos. Era un hombre que convivía con las personas. Entonces, dolió mucho su partida a los más cercanos. Dolió mucho su partida. Y como todo tenía que ver con la congregación, el simple hecho de estar en la congregación te hacía oler, te hacía recordar lo que él era y dolía. Entonces mucha gente lo que hizo fue apartarse de los que servían. Y no se me va a olvidar el último medio año de su vida, porque el último año él me trajo pan y agua. Ya tenía yo unos 17. Y en el último año de su vida, el pastor Juan me decía, dentro de 8 días diriges. Pues ahora sí ya sabes, diriges. Y empezaba yo, ¿no? Ya para ese entonces tocaba la guitarra. Entonces yo agarraba la guitarra y empezaba y vamos a cantar. Y terminando me decía, horrible, Oscar. Pésimo lo que acabas de hacer. No, te falta mucho. Y yo, que la canción. Dentro de 8 días predicas ahora. Y yo, bueno, ahí me voy a reponer, ahora voy a predicar. Terminaba de predicar, aburridísimo, Oscar. No tienes nada, Oscar, no llenas, no, me da sueño escucharte. Y que te diga eso la persona que te está enseñando y que tú admiras, duele en los huesos. Otra vez diriges dentro de 8 días. Pues no, que no lo hago bien, diriges dentro de 8 días. Pues otra vez. Horrible, Oscar, espantoso lo que estás haciendo. Y me trajo medio año así. Diriges, predicas, diriges, predicas, diriges, predicas. Terminaba horroroso lo que acabas de hacer. Te falta, hiciste mal esto, dijiste mal esto, vuelves a empezar. Me traía así y yo no entendía, ¿no? Pero al medio año fallece. Y cuando él fallece, muchos se vieron afectados emocionalmente y se sentaron. Y entonces durante el próximo medio año, ¿quién crees que dirigió y predicó durante todo ese tiempo? Tu servidor tuvo que aventarse de la nada, ahora toda una reunión. Y vamos a orar por esto y vamos a hacer, iniciamos, terminamos, la predicación, la alabanza. Y tuve que entrar así de la noche a la mañana a hacer una reunión ya de principio a fin. Y ahí entendí por qué la preparación tan exhaustiva que me había tenido haciendo el último medio año. Él ya sabía lo que venía. El punto es que cuando esto sucede, ya ha pasado un medio año, a mí me pegó muchísimo esa pérdida, muchísimo. Y no teniendo a nadie con quien sanarla o una asesoría, simplemente me fui hundiendo sin darme cuenta. Ya no quería estar con nadie, ya no quería convivir con nadie, se me apagaron muchas ideas. Y él me había ayudado a tener freno en muchas cosas, de decir, no te vayas por este camino, no hagas estas cosas. Entonces cuando llega este momento, es la primera vez que Oscar, que creció en una familia cristiana, de palabra, es la primera vez que no tiene un freno, porque el único que le ponía freno falleció. Entonces después de medio año de doler la pérdida, empiezo a darme cuenta que no hay nadie que me pueda poner freno. Y opto por decir, bueno, ¿y si por una vez en la vida salgo y tengo una novia y bebo
y pruebo cosas y... ¿Por qué no? Nadie me podía poner freno. Yo siempre había sido un joven que estaba en casa, que de la casa a la congregación, de la congregación a la casa, a la escuela, nada más. Yo no te sé, y a la fecha no soy afecto a que una partida de fucho, porque nunca lo hice. Nunca lo hice. ¿Sí? La gente ve a Oscar predicando y tiene chispa y predica y se mueve y todo. Pero a mí ponme a hacer cualquier otra cosa que no sea eso y no doy una. No, el fútbol no es lo mío. Me gusta, lo veo y todo, pero yo no soy alguien que sepa jugar. Entonces yo no sabía lo que era, pues vamos a dar una vuelta, ¿no? Con los amigos, o jugar una cascarita. Yo estaba en casa siempre. Cuando esto pasa es como la primera vez que puedo hacer alguna cosa sin que nadie me diga nada. Y después de esta espiral de dolor, lo hice. Lo hice por primera vez, o lo intenté, mejor dicho, porque ni para eso serví. Lo intenté. Y quise salir, y quise tomar, y quise convivir. Y cuando estaba yo entrando a todo esto, tengo una relación con una mujer mayor. A la par de esta relación, yo me encuentro con una niña o una joven que yo había conocido en su infancia, sin querer. Dentro del tiempo en el que yo estuve en estas congregaciones que te comentaba, ese grupito de alabanza, ese primer grupo de música donde yo participé, fue a dar a la casa de un hermano que dijo, yo quiero que vengan a mi casa, practiquen, vengan, ahí está un cuarto, y nos habilitó un cuarto, nos vació un cuarto y dijo, vénganse a practicar. Yo tenía unos 10 años en aquel tiempo, y ahí conocí una niña, que X, como niño, nada más, hola, y ya, y pasó el tiempo, y cuando yo estoy en este proceso, y empiezo a caer en esta espiral, y ahora quiero conocer de todo, y quiero salir, y quiero hacer, y quiero deshacer. Estando en esta relación, viene el aniversario de la casa del padre, y va a ser el primer aniversario en el que mi pastor no está. Entonces, yo empecé a llevar una doble vida. Yo estaba trabajando en la congregación los fines de semana, y entre semana yo hacía mi vida secular. Y hacía lo que quería y como lo quería. Y los fines de semana seguía ministrando. Me sentía mal. Sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo y que no podía llevar esa doble vida, o que no iba a ser sustentable. Aunque no lo entendía, lo sentía. Y cuando tengo esta relación, viene este evento, y yo me acuerdo que una joven, donde yo estuve conviviendo, era buena para la batería, o que yo le había enseñado batería en ese tiempo, y dije, le voy a decir que me eche la mano. Entonces le digo, oye, échame la mano, ¿no? Y la contacto y todo. Oye, échame la mano, quiero hacer este proyecto y quiero tocar así. La casa del padre nunca tuvo un grupo de alabanza, nunca, un ministerio. Siempre había sido mi pastor tocando la guitarra, y cuando mucho, pues un baterista a su lado, ¿no? Y ya. Entonces yo decía, qué padre estaría que por primera vez tengamos un grupo de alabanza, esto y lo otro. Y yo tengo puros amigos, o en ese entonces tenía puros conocidos y amigos que tocaban en diferentes congregaciones. Lo suyo era eso. Entonces levanto los teléfonos, le hablo a mis amigos y, oigan, pide permiso, no, vamos a hacer esto. Sí, y ahora tú y tú. Y conformamos un pequeño grupo de alabanza, de música. Y en ese grupo llamo a esta chica, y esta chica a los ensayos o a las clases lleva a su hermana. Y su hermana era la niña que yo había visto en aquel entonces. Y empezó a tratarlos. Y cuando yo vi a esa niña, ahí va a buscar otra vez a clavar su mirada, y es que está en la etapa y está en el momento en el que quiere hacer y deshacer y le da igual todo. Y a pesar de que estábamos haciendo ensayos, estábamos en otras prácticas, yo ya no le pude despegar la mirada a esa niña, a esa joven. Y empecé a tratarlos, a tratarlos, a tratarlos. Y me impactó tanto que yo terminé con la relación que tenía. La relación que yo tenía no era ni de mucho tiempo, no, pero a pesar del poco tiempo había sido profunda al parecer. Y la persona con la que yo estaba decía, no, ¿cómo? No puede ser. Y yo, pues sí, pues ya se acabó, o sea, desde un principio lo hablamos, ¿no? Y ya esto no puede seguir. Y esta persona decía, no, pero ¿cómo? Yo, no, ya no. Y le dije de frente, es que no, y hay alguien más. Hay alguien con quien yo quiero estar, y tampoco quiero jugar a esto, ¿no? En mi inconsciencia trataba de tener un poco de conciencia y de sentido y decir,
Sí, pero también no hay que pasarse de la raya, ¿no? Y me enamoré, me quedé clavado con esta niña. Y entonces empiezo a tratar, y a tratar, y a tratar, y a tratar. Y tengo una relación de noviazgo con ella. Pero yo quería hacer y deshacer. Así que seguí con esta espiral. Y yo seguí teniendo una doble vida, aparte de la congregación. Y no se me olvida porque pues empiezo a conocer todo, explorar todo, todo. Así que llega un momento en el que yo definitivamente digo, no es mi tiempo de servir a Dios. Yo no puedo estar jugando, o sea, yo no puedo estar así, esto no está bien. Pero yo no sabía a quién decírselo, amigo. Yo no sabía a quién decírselo. El único hombre en el que yo pude confiar de este sentido, no a ciegas o no como el único, pero que me había dado la confianza era mi pastor. Era un hombre con el que podías hablar de cualquier tema y nada le iba a asustar. Tú le podías expresar las cosas y él iba a saber hacia dónde llevarte y antes de juzgarte sabía escuchar. Y si tenía que reprenderte o regañarte, lo iba a hacer, pero sabía amar. Entonces eso lo hacía único y yo no encontraba a alguien, al modelo que yo había visto, de decir que yo pueda contarle mis cosas, ¿no? Y luego, ¿a quién le voy a decir? Si yo soy el que está aquí enfrente tocando y cantando y les voy a decir que por ahí afuera ya ando tomando y que ando haciendo mis cosas, pues no. Esta es la primera vez que cuento esto. Sí, sí, sí. Es la primera vez, patrocinados por Dios, se está llevando todo esto. No, déjate lo exclusivo, o sea, es la primera vez que me hablo de esta manera. Esto, si alguna vez lo he platicado, ha sido para con mis amigos, siempre ha sido así, ¿sí? En grupos cerrados, tomándonos un café. Entonces, en aquel entonces, me rindo para abril del próximo año, de cuando fallece mi pastor. El próximo año yo me rindo y ya tenía a mi novia, mi nueva novia en ese entonces. Y yo sabía lo que estaba pasando, y yo sabía la vida que estábamos llevando y yo no quise seguir en la iglesia. Me sentí totalmente un falso, alguien que estaba engañando a los demás. O sea, yo no puedo llevar esta doble vida. Y lo único que opté, y muchos lo hacemos, es me voy. No me siento bien, me voy a ir de la iglesia. Me voy a ir a una nueva iglesia donde nadie me conozca y voy a empezar de cero, ¿no? Así pasa, o sea, así pasa. En México no. Algunos. Y lo hice. Y ahí fue donde se murieron mis ganas y mis anhelos y mis sueños de servir a Dios. Y no porque Él lo haya decidido, sino porque yo no me sentía bien. Porque yo sabía la vida que llevaba y dije, no, hay que eché a perder todo. Todo. Yo servía, oraba, ayunaba, me ayudaba a las personas y cuando llega esta etapa y empiezo a hacer todo lo que nunca quise haber hecho, digo, soy un timador. Y me alejé de Dios en ese sentido, o lo intenté por lo menos. No se me va a olvidar que doy las gracias en el sentido de, ¿saben qué? Yo ya no puedo seguir con esto. Nunca les dije por qué. Y simplemente les digo, ¿saben qué? Mis hermanos, esta es la última reunión que voy a estar con ustedes. Tengo que salir, voy a hacer otras cosas. Y me salgo de la casa del Padre. Y entonces, pues ahora ya soy libre. Ahora puedo ir a cualquier iglesia, puedo hacer cosas de nuevo, o estar en mi casa y rascarme el ombligo. Pero como yo tenía novia, mi novia asistía a su congregación y su familia tenía su congregación. Y vamos. Y pues vamos. O sea, ¿a dónde voy a ir? Vamos, este es mi momento, ¿no? Y no se me olvida que fui con ellos y el que hoy es mi suegro, en aquel entonces me dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Y yo, bien. ¿Veniste de visita? Dice. Le digo, no, pues la idea es quedarme, es estar aquí. ¿Cómo? Pues sí, la idea es venir aquí con ustedes y congregarme. Yo no estoy pidiendo nada, solo quiero congregarme. Entonces, no me dice nada. Ya pasa la reunión y todo. En esa congregación me abrieron las puertas también. Y el pastor, que normalmente no era abierto, bueno, quiero decirte que gracias a Dios tenía ese favor y esa gracia. Tengo ese favor y esa gracia. Que a donde quiera que Dios me ha permitido estar, hay puertas abiertas. Entonces llegué a ese lugar y el pastor de aquella congregación, alguien quiere pasar a decir algo.
Y mi suegro, que no era mi suegro en aquel entonces y que pues me veía medio que sí, medio que no, con buenos ojos, dice, este hermano, vino este hermano. Antes de, porque después de. Vino este hermano y él sabe tocar y él, que pase. Entonces el pastor, el hermano tal, que pase. Y pasé, ¿no? Y me aventé una alabanza. Termina la reunión, nos vamos esta noche a su casa y ya yo me iba a despedir y me dice, ¿no quieres una tortita? Y yo, claro que sí, ¿por qué no? Me está invitando a pasar, vamos. Entonces me invita a pasar y yo no sabía lo que me iba a costar esa tortita. Él nunca me avisó que traía cobro, que traía costo. Y el costo es que me sienta a la mesa y ya con la tortita en mano me dice, ¿por qué dejaste tú de tu iglesia? Y pues de modo que le dijera, es que ando en malos pasos con su hija. Le iba a dar la primera mordida y... No le podía decir a mi suegro, es que ando en malos pasos con su hija. Estoy llevando una vida doble, estoy llevando una vida hipócrita con los demás. Y por eso abandoné la iglesia, ¿no? No se lo iba a decir. Simplemente le dije, no, pues es que es mi tiempo y ahora quiero ir a otro lugar y empezar de cero. Y mi suegro ha tenido una iluminación en muchas ocasiones que lo hemos necesitado. Es un hombre que tú lo ves normal, pero cuando es necesario Dios lo usa. Y de la nada me dice, Oscar, tú eres un pilar de la casa del Padre, me dijo. No tienes una idea del daño que le acabas de hacer a tu congregación, me dijo. Tú no puedes tomar la decisión de salirte así como así, porque tú eres un pilar, Oscar. Lo que tú acabas de hacer le está dando en la torre a tu congregación como no tienes una idea. Hijo, pide disculpas y regresa. Y si no te reciben, o si te ponen en disciplina, o si hacen lo que sea, lo aceptas, hijo. Pero tú no te puedes salir de tu iglesia así como así. Y me dio toda una palabra y me empezó a hablar y a decir y me dejó impactado. De todas formas, yo lo dejé así, lo dejé y me daba pena regresar. O sea, les acabo de decir, bye, ¿cómo voy a regresar? La vergüenza, ¿sabes? La cara se te cae de vergüenza. Y a la misma par, la postre con todo esto, la cereza del pastel, yo cada vez me estoy clavando más con esta niña. Y le digo, vámonos. ¿No? A la antigüita me la quiero robar, vámonos. Y me dice ella, no, ¿cómo? Sí, me voy a ir para Veracruz, vámonos. Yo tengo familia en Veracruz. Me voy a ir para Veracruz, vámonos. No, pero ¿cómo? Bueno, yo me voy a ir. Y ahí los dos llorando, ¿no? Las dos es que se va a ir. No, es que yo me tengo que ir y vámonos. Y así, ¿no? Y a punto de convencerla, y de todas maneras me dice, no puedo ir, ¿cómo crees? No puedo dejar a mi familia, mi papá, ¿no? ¿Cómo se van a sentir, no? Y no. Firma en sus palabras esta joven. Me quería, me amaba, pero dijo no. No, te vas, pues te vas. Y salgo yo de aquí, me voy a Veracruz. Me llevé mi teclado, me llevé bocinas, me llevé Biblia, me llevé estudios. Y me encerré en una habitación. No literalmente, pero estuve un tiempo, estuve 2 semanas sin hacer ninguna actividad más que estar adentro, orar, cantar, leer, y empecé a buscar de Dios. Y tuve un encuentro con Dios estando allá en Veracruz, a puerta cerrada, en el que le abrí mi corazón ahora sí a Dios. Señor, está pasando esto, tú lo sabes. No hay nada que te pueda ocultar, está pasando esto y esto y esto y esto, y estoy mal, Señor. Y allá Dios me permite terminar de componer unas canciones, me da palabra, me da estrategias, me perdona y me vuelve a dar herramientas para trabajar. Y ahora sí, con las fuerzas, no aguanté. Humanamente, no aguanté. Fui allá y humanamente yo extrañaba a esta niña. Y estaba yo en ese lugar y no podía dejar de pensar en ella. Y dije, no voy a poder estar aquí. Y me regresé. Esos 15 días los aproveché para buscar de Dios y voy de regreso. Voy a regresar a la casa del Padre. Y
no se me olvida que llego a la casa del padre, era un patio, y me encuentro literalmente, amigo, tal cual había pasado. Nosotros teníamos una estructura de herrería con una lona que se había mandado a hacer para ese patio y para atender las reuniones. Pues en los 15 días que yo me fui, se vino una lluvia fuerte. De hecho, es casi inolvidable aquella fecha. Fue por ahí del 2016, más o menos. Vino una granizada aquí en Naucalpan y en general en el estado, tremenda, que la gente hizo hasta muñecos de nieve y salieron de sus casas. No se me olvida. No se me olvida aquella fecha. Yo no estuve, amigo, yo me la perdí. Estaba en Veracruz. Regreso, amigo, y vinieron las palabras de mi suegro a mi mente cuando yo regresé a la casa del padre. Llego de noche a lo que era la congregación, porque ahí vivía la mamá del pastor, que ya todavía vive la fecha. Y literalmente, amigo, toda la estructura la encuentro en el suelo, todo deshecho, todo tirado en el patio. Y vinieron las palabras de mi suegro a mi mente cuando me dijo, tú no tenías que hacer esto, porque tú eras un pilar, acabas de tirar eso, amigo. Y cuando yo llego, la primera imagen que veo es esa. Tal cual, el lugar donde se hacía la reunión se había caído. Me tocó mucho el corazón. En este mismo proceso, empiezo a tomar decisiones. Y dentro de estas buenas o malas decisiones, buenas pero arrebatadas, decido hacer familia con mi esposa. Decido que quiero estar con ella y que con esa jovencita de aquel entonces, con esa niña, quiero hacer familia. Y estoy seguro que ella es la mujer indicada. Y nos saltamos todas las leyes, todas las trancas, todo lo que podíamos hacer para terminar la cereza del pastel. Y se vino conmigo. Mayo del 2016 le dimos el regalo a nuestras madres. Literalmente, el día que nosotros nos juntamos fue un 10 de mayo del 2016. Esa fue la fecha en la que nosotros nos juntamos. Entonces, para ese tiempo, definitivamente yo ahí dije, pues ya estamos empezando desde cero. Hablo con el pastor que estaba en ese tiempo, el cuñado que se había quedado del pastor. Y le digo, ¿sabes qué, Tavo? Yo estoy haciendo esto y esto y esto y por primera vez me abro con alguien y digo lo que está pasando. Entonces, yo te entiendo si quieres tomar alguna otra decisión, entiendo lo que me digas. Dios me dice esto y yo quiero regresar y quiero hacer las cosas bien. Perdón por lo que he hecho. Nunca se me va a olvidar sus palabras y se las comparto y guárdenlas. Él me dijo, Oscar, Juan Contreras no te dio ese lugar. Yo no te di ese lugar. Dios te dio ese lugar. Y si Dios quiere, te lo quita. Pero hasta que Él decida eso, ahí está la casa del Padre, ahí está tu lugar. Así que ponte a trabajar y es lo que Dios te mandó a hacer. Ese fue mi regreso. Regreso a la casa del Padre, pero ya regresé sin ilusiones. Yo sabía que le había fallado a Dios y yo no tenía anhelos de nada, yo no tenía anhelos de servir, de los sueños que yo tenía antes de no, y vamos a predicar y estoy listo, se habían muerto totalmente. Empiezo a entrar en una espiral de desierto espiritual. A lo largo de estas decisiones, el primer año de estar juntos, con un matrimonio, ¿no? A medias, porque solo estábamos juntados. Y empiezo a entrar en una espiral, sin darme cuenta, a un desierto espiritual. Mi esposa no lo sabía. En aquel entonces ella me veía normal y yo nunca había hablado de eso. El punto es que para el 2018 yo ya iba a dar las gracias en la congregación nuevamente y dije, ya es que ahora no es una situación donde me sienta culpable, pero no me siento bien. Me falta algo. Y necesito empezar de cero. Y le platiqué esto a ella y le dije, vamos a dar las gracias y este es el último aniversario en el que vamos a estar y dejamos que pase este aniversario y nos despedimos. Y en el aniversario del 2018 de la Casa del Padre, invitan a una profeta a predicar ese día. Y estábamos ahí, ¿no? Escuchando el mensaje. Y la profeta que estaba hablando a todos, de repente me ve y para su mensaje. Detiene la predicación y se me queda viendo y se acerca conmigo y empieza a orar. Y me empieza a decir las siguientes palabras. Oscar,
estás en un desierto espiritual, me dijo. Estás rodeado de gente, estás rodeado de familia y te sientes solo. No te es suficiente. Sientes que no tienes a nadie a tu alrededor. Y me dijo, pero escucha bien lo que Dios te dice. Tú no tienes las manos vacías, me dijo. Y aún hoy yo voy a depositar más talentos en tus manos. Y escucha lo que te voy a decir, porque yo te voy a enviar a donde vas a hablar. Y yo te voy a decir lo que vas a hablar. Porque yo te he llamado para predicar y para liderar a mi pueblo. Y hoy te confío aún más, me dijo. Pero escúchame bien, que todo lo que yo te he dado, te lo voy a demandar. Y se acabó. En ese momento yo salí de ese lugar y yo sabía las decisiones que iba a tomar. Y cuando me hice eso, ¡pum!, se me acaba el plan de querer salir, de querer hacer. Y entiendo el llamado de parte de Dios. Y a mi esposa nunca se le va a olvidar porque le dije, voy a dejar de jugar. Porque para ese entonces, como yo ya estaba con ella, dentro de este espiral en el que yo entré, era parte porque la familia había entrado.